claro, esa es una situación dura, ¿no? Porque cuando tienes Desgasta mucho. empleados, desgasta mucho, cuando tienes empleados, pues empiezas el mes con menos 10.000, menos 12.000 euros, con esa presión, y un poco me obligó a pensar en corto plazo. Y se me juntó también con el nacimiento de mi primer niño, que todos los que tengan niños pues saben lo que eso es, el caos y demás. Y llegó un punto en el que me vi en verano de 2022 en la misma situación de empezamos el trimestre, ¿qué hacemos? Y diciendo, mira, yo estoy cansado, yo este verano quiero descansar, quiero ir con mi hijo que va a ver el mar por primera vez, llevarlo a la piscina y quiero descansar. Pero claro, no puedo descansar porque como no haga nada, cuando llegue septiembre tengo un agujero de 30.000 euros en la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única salida? Pues la única salida es parar, ¿no? Para romper el bucle, ¿no? Y hablar con los empleados, decirle, mira, esta es la situación, voy a hacer un parón en la empresa y voy a tomarme unos meses de descanso, porque con la cabeza como la tengo ahora, tampoco estoy en el punto de tomar buenas decisiones, ¿no? Y mi vida ha cambiado mucho y necesito un poco replantearme eh, qué papel quiero que juegue en mi vida el negocio ahora que mi vida ha cambiado tanto. Entonces hablé con ellos, lo entendieron perfectamente, además son gente muy buena que luego no han tenido problema en encontrar trabajo y paré, y me tomé ese parón, pues los primeros meses para descansar y luego un poco para decidir con calma, ya con unos costes muy bajos, pues qué es lo siguiente que quería hacer. ¿Quieres aprender a vender con las palabras? Mira, para conseguir clientes, para ascender en tu empresa o para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Soy Beatriz Torres, publicista y copywriter, y llevo más de 20 años trabajando en marketing, ventas y escritura persuasiva, y voy a enseñarte todo lo que sé para que tú también empieces a ganar dinero. Si quieres aprender a vender conmigo, entra en beatriztorres.es. Te veo dentro. Muy buenas, te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy tengo conmigo a una de las personas que más años lleva emprendiendo en el panorama digital. Es ingeniero informático y es fundador de Vivir al Máximo. Ángel Alegre, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien y encantado de estar hoy aquí contigo, Bea. Pues sí, igualmente, estaba diciendo que eres uno de, no te voy a llamar dinosaurio porque eres muy joven, pero por tu trayectoria bien podías ser un dinosaurio del emprendimiento digital porque, bueno, tu trayectoria comenzó más o menos cuando tú tenías 22 años y te fuiste a trabajar a Microsoft, a Estados Unidos, y allí, digamos que conseguiste hacer un poco la vida que todos podemos soñar o que nos enseñan desde el colegio y nuestras familias a crear, ¿no? Un trabajo en una gran empresa, con un buen sueldo, con una buena casa, con una buena vida, y de repente tu cabeza, tú como persona, petas, te sientes absolutamente infeliz, decides mandarlo todo a la mierda, hablando en plata, y comenzar a crear tu sueño, que era emprender viajando y haciendo lo que te diera la gana, viviendo tu propia vida. Cuéntanos un poco en tus propias palabras cómo fue este proceso de decir, bueno, tengo todo lo que quiero, pero para mí esto no es suficiente. Pues sí, fue un poco como lo has descrito tú, ¿no? Yo nada más terminar la carrera, porque en quinto de carrera estuve en Estados Unidos de intercambio y allí tuve la suerte de encontrar un trabajo en Microsoft, pues nada más terminar la carrera, a los 22 años, me fui a Estados Unidos y me puse a trabajar y con un trabajo pues con unas condiciones buenísimas comparado con lo que hay y con lo que había sobre todo en esa época que estábamos ya entrando en el tema de la crisis esta inmobiliaria en España. Y los 2 primeros años, pues, fueron un poco de adaptación para mí, porque fueron muchos cambios, ¿no? Cambiar de país, empezar a trabajar, que yo venía de la universidad, nunca había tenido un trabajo de verdad. Entonces, fueron como un poco de establecerme, pero llegó un punto que con 24 años, pues, me vi un poco con la vida resuelta, ¿no? De decir, ya tengo este trabajo, que en Microsoft al final, pues, como en la mayoría de multinacionales, si no la lías mucho o lo haces muy mal, es difícil que te echen, o bueno, o salvo que haya una crisis como la que hemos tenido hace poco, pero que en general es un trabajo bastante estable, un sueldo con más dinero del que podía gastar, ya tenía allí mis amigos, mi novia americana, mi coche. Digamos que lo único que me faltaba era la casa, ¿no? Comprarme una casa y casarme, ¿no? Entonces, lo de casarme no lo veía todavía porque me veía muy joven y dije, bueno, pues me voy a comprar una casa, ¿no?
Y cuando yo me ponía a mirar casas, como que sentía que ese no era el camino correcto, ¿no? Que decía, ¿y si luego decido cambiar el trabajo? ¿Qué hago con la casa? Y decido hacer otra cosa, ¿no? Entonces, entré ahí como en una crisis, ¿no? De decir, ya está, ¿no? Como ya me he pasado la vida, ¿no? Ya he marcado todas las cajitas. Ahora, durante los 30 años, mi vida va a ser exactamente igual que ahora. Lo único que va a cambiar a lo mejor es que según pues, vaya ascendiendo, me van a pagar más dinero y me van a cambiar de oficina, ¿no? Pero allí en Microsoft empezabas en una oficina sin ventanas, luego te daban una con ventanas ya cuando eras senior y cuando eras como jefe te ponían la de la esquina que tenías dos ventanas. Era como lo máximo. Y te Como en las pasaban las vacaciones. películas. Y pasaban las vacaciones de 3 semanas, creo que cuando llevabas 8 años te lo aumentaban a 4 semanas y cuando llevabas 12 años a 5 semanas, ¿no? Eso era como... Entonces, eso, mi vida va a ser igual, salvo por esos cambios, ¿no? Joder, me viene una situación en la que, al contrario de cuando era estudiante, que tenía mucho tiempo pero no tenía un duro, de pronto tenía un montón de dinero, pero no tenía tiempo para usarlo, ¿no? Y yo recuerdo que había amigos que me decían, Ángel, me han dado una beca en Brasil, ¿por qué no vienes a visitarme? Me decía, que no puedo, no tengo vacaciones, ¿no? Me gasto 2 semanas en ir a ver a mi familia, con eso me queda ya solo una para hacer yo algún viaje y ya, ¿no? Y yo sentía como que no estaba aprovechando mi juventud, ¿no? Como que había ahí fuera tantos sitios increíbles por descubrir, tantas aventuras que vivir, tantas cosas que hacer, y yo al final pues estaba trabajando de lunes a viernes y los fines de semana libre y estas 3 semanas, ¿no? Entonces tuve ahí Eras una como un crisis. viejo, pero con 24 años o 25 años, Sí, ¿no? ya, lo que te digo, que la vida ya Ya estaba estaba resuelta, hecha. ¿no? Ya el camino estaba trazado y a mí eso me agobiaba mucho, ¿no? Y en ese proceso un poco de crisis, de búsqueda, donde estuve incluso planteándome lo de comprar la casa bastante en serio, en plan mirando precios, me apunté a unos cursos y todo, pues descubrí el libro de Tim Ferriss. Y Ujú. el de la semana laboral de 4 horas, ¿no? Y ahí me explotó la cabeza porque me mostró que había un camino que yo no sabía ni que existía, ¿no? El tema de crear un negocio, que es lo que dice Tim Ferriss, ¿no? Que la mayoría de la gente sigue un camino convencional, ¿no? Y trabaja muy duro hasta llegar a la jubilación y con la esperanza de que cuando por fin se jubilen, entonces voy a hacer los viajes, entonces voy a escribir ese libro que quiero crear, todo esto, ¿no? El mensaje de Tim Ferriss es que no, que lo puedes hacer hoy en día, ¿no? Que existen maneras de ser rico en tiempo y en libertad, no necesariamente tener miles de millones, pero ser rico en tiempo y en libertad y hacer todas esas cosas ahora. Y que la herramienta, el vehículo para hacerlo, pues era un negocio automatizado, semiautomatizado, que solo tuvieses que dedicarle 4 horas a la semana, ¿no? Eso es un poco el mensaje. Y un poco a mí esto me fascinó y me puse a investigar. Y ahí llegan los negocios online. En su momento descubrí a Pat Flynn, creé unas páginas con AdSense y demás. Y luego, como eso no me funcionó, pues pasé a la afiliación. Y ahí creé como el primer proyecto que sí que funcionó. Creé una página de lectores de ebooks en la que pues analizaba lectores, pues los que había en el mercado en ese momento, el Kindle que acababa de llegar a Ujú. España, el Sony Reader, el tal, ¿no? Y incluso me grababa algún vídeo enseñándolo y luego ponía enlaces para comprarlo en Amazon y creaba Y muchos links. generabas pasta. Y creaba muchos links de spam para que cuando la gente buscase, pues apareciese el primero en Google. Entonces, llegó un punto en el que todos los días, yo que sé, entraban 1.000 personas, de esas 1.000 personas, ponte 10 compraban un Kindle y a mí me llegaban pues 100 euros de comisión o lo que sea, o 50 euros de comisión, ¿no? Y eso estaba funcionando. Entonces ahí llegó el punto cuando eso me estaba dando 1.000, 1.500 euros, que dije, ya está, es el momento Sueño de de, cualquier nichero. es el momento de dejarlo, ¿no? En el sentido de no es mucha pasta, pero tengo dinero ahorrado, me quiero ir a viajar y voy a viajar por el sudeste asiático, que es súper barato, y si he montado esto en paralelo al trabajo, en mi tiempo libre, como que muy mal se tiene que dar la cosa para que al menos no sea capaz de mantener ese nivel de ingresos mientras esté viajando. Y a las malas, pues yo qué sé, me voy a vivir con mis padres una temporada, tampoco se me caen los anillos, ¿no? Entonces ahí Ujú. eso fue 16 de noviembre de 2012 cuando dije al jefe que me marchaba y un mes más tarde pues me fui. Y estamos hablando, eso, del año 2012, que ha llovido un rato, y por eso antes decía que eres como uno de los dinosaurios del emprendimiento online. Según tengo entendido, lo de la afiliación vino Google y te dijo, esto no, no, y te baneó todo, ¿no? Te mandó, te lo tiro todo por tierra. Sí, exactamente. Recuerdo además muy bien este momento, era julio.
de 2013 yo había empezado este viaje que quería hacer. Estaba en ese momento en Corea, en Jeju Island, y me llegó un correo diciendo, de Google diciendo: hemos encontrado enlaces artificiales a tus webs que has creado para intentar manipular los resultados y te vamos a banear la página, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, al día siguiente, básicamente, como mis ingresos cayeron, yo que sé, un 70%. Y claro, ahí me vi obligado a tomar una decisión, ¿no? De qué hago, intento montar otra web o hago algo diferente. Y en ese momento yo ya había empezado un blog que había creado justo el día, lo abrí justo el día que me subí al avión con destino a Bangkok, que fue la primera ciudad que visité. Había abierto un blog que se llama Vivir al Máximo, pues un poco para contar las inquietudes que yo tenía y todo lo que había vivido en los 2 últimos años, ¿no? De descubrir todo este mundo de los negocios online y demás, que en España en ese momento nadie conocía. Y yo sentía que esto era algo que tenía que compartir porque igual que a mí me había cambiado la vida, podía cambiársela a mucha gente, que era casi una obligación moral, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues publicar todas las semanas para que mi madre no estuviese todo el día llamándome para ver si estaba vivo o no estaba vivo, ¿no? Entonces, Entonces yo ya no recuerdo si había móviles o no. Bueno, igual ya sí, ¿no? sí, sí, sí había O móviles, sea, no tan potentes como ahora, pero sí había. Pero no quería eso que mi madre estuviese con el WhatsApp todo el día preocupada. Hijo, ¿estás vivo? ¿No? Dijo, ve el post en el que he publicado, pues Ángel está bien y ya está. Entonces, ese blog, desde que yo lo abrí, había tenido mucha atracción, ¿no? Como que era un mensaje que conectaba con la gente, que había gente que también le abría los ojos el descubrir que todo esto existía, cuando contaba lo que había montado con la página web, claro, eso nadie sabía que era posible, ¿no? Pues igual que cuando yo lo descubrí me explotó la cabeza, mucha gente le explotaba la cabeza. Y el blog había ido creciendo y cogiendo atracción y de vez en cuando me llegaban mensajes de gente que me decía, me contaba su vida y me decía: Ángel, pues cuando vengas a Zaragoza tengo un restaurante, yo quiero que vengas a visitarme, te voy a invitar porque somos tú y yo iguales, no sé qué, como que había mucha conexión, ¿no? ujú. Y ahí dije, vale, esto de las páginas nicho está bien, pero al final como que tu economía pende de un hilo, ¿no? Como que Depende Google de Google. en cualquier momento puede borrarte el mapa, Amazon también, ¿no? Porque dice, has incumplido no sé qué política de los afiliados y puede borrar tu negocio, ¿no? Y así yo no puedo vivir tranquilo, ¿no? Por suerte me ha ocurrido cuando estaba ganando poco dinero, pero imagínate que esto te pasa con una familia, Sí, que sí. es una web que te está dando 5.000 euros, 10.000 euros, que es como tu principal fuente de ingresos, que sin eso no vives, y de pronto, ¡pum!, te la carga, ¿no? Y dije, "Hostia, esto a largo plazo no lo veo". Ujú, Entonces, este blog parece que está cogiendo tracción. Yo también no quiero dedicar mi vida a escribir artículos sobre lectores de ebooks. Me atrae mucho más lo que hago en Vivir al Máximo que compartir mis opiniones, ver cómo esto ayuda a otras personas y demás. Y he visto de muchos blogueros americanos que yo sigo que esto se puede convertir en un negocio, ¿no? Como una vez que ujú. tienes una audiencia, tú puedes preguntarles cómo os puedo ayudar, venderles algo y tal. Así es que voy a apostar por el blog, por mi marca personal, porque esto, aunque sí, a nivel de tráfico, pues sigues dependiendo en parte de Google y del tráfico orgánico y demás, pero ya no Sí, es lo pero mismo. no es Ya lo tienes tu lista mismo. de correo, Mm, tienes tu nombre y demás, y ya depende más de ti, ¿no? Entonces mm. ahí fue cuando tomé la decisión de voy a tratar de que este proyecto, que había empezado un poco como un diario personal para compartir como una inquietud, se convierta en mi forma de vida. Y empezaste a crear infoproductos. Sí, seguí viajando unos Mm, meses sin crear nada más allá de algún enlace, algún libro que ponía el enlace de afiliado de Amazon, pero que eso no me daba nada. Y cuando volví a España después del viaje, porque claro, el crear un infoproducto cuando estás en hostels y demás es muy complicado, ¿no? Pero no tienes ni un micro, no tienes siquiera una habitación ya. en la que no haya ruido. Mm, Entonces, cuando llegué a España y dije, vale, ¿qué puedo vender? Y hice, pues eso, el método que recomendaban los americanos en aquella época, ¿no? De mandar una encuesta, un Google Docs, ¿no? Un Google Forms de estos, con ujú. 3 preguntas de cuál es tu mayor problema ahora mismo, con qué crees que te puedo ayudar, tal. Y vi que mucha gente me preguntaba por temas de blogs. Decía, Ángel, pues yo también quiero empezar un blog, yo también siento como tú, que tengo cosas que contar, pero he intentado montar un blog y no me lee nadie, ¿no? Y a ti sí. ¿Me puedes ayudar? Y dije, bueno, pues voy a crear un curso de blogging, pero no que sea de WordPress, que ya sí que existían varios en aquella época, porque al final la parte técnica no es lo que va a hacer que tu blog funcione, sino más de la parte estratégica, ¿no? De cómo convertir esa idea que tienes en tu cabeza, aterrizarla y decir, vale, pues de esta temática, cómo se me ocurren ideas para escribir artículos, cómo escribo buenos artículos y todas estas cosas. Y ahí creé mi primer producto que fue gracioso, que se llamaba El Nicho Perfecto, nombre malísimo porque se confundía con esto de las páginas nichos y demás. Y yo estaba muerto de miedo
de vender algo, porque nunca lo había hecho. Entonces dije, vale, pues lo voy a sacar muy barato y con plazas limitadas, ¿no? Así Lo seguro que es mejor, un barato y éxito. con plazas limitadas. Y saqué 10 plazas por 17 euros. Y El boom. se vendieron en 5 minutos. Claro. Pero fue importante porque ya vendí y porque te hace pensar, ¿no? De, joder, esto ha funcionado, ¿no? Pues si vendo más caro y más gente, como que esto realmente puede convertirse en mi Claro, tú forma de te vida, ¿no? quitaste el miedo haciendo eso, ¿no? Viste que había interés y ahí cogiste un poquito de confianza y dijiste, oye, voy a ver, ¿no? Y Está de bien. hecho, unos meses más tarde lo relancé a 97 euros, que ya es un salto bastante grande. Ahí sí que también Hombre, muertísimo de miedo, ¿no? Y también se vendieron un montón de plazas. claro, Así claro. es que sí, esos fueron los Es que inicios. entonces tampoco había muchos actores en el mercado. Bueno, blogueros sí, pero digamos que estaba todo como muy en pañales, muy de ver americanos, leer y tal, pero no había una cultura aquí de cómo hacer las cosas. Tenías que, bueno, y ahora también puedes ir a beber fuera, pero tienes también mucho más dentro donde fijarte, donde, ¿no? Mirarte un poco para sacar ideas, estrategias. Entonces era todo mucho más, bueno, voy a probar a ver qué tal, ¿no? Sí, en aquella época estaban Frank y Laura Rivas, que creo que eran los únicos Ujú. que como que enseñaban marketing y vendían infoproductos. Y Frank acaba de sacar un producto 297 euros. Y era como, yo lo veía y decía, qué locura de precio, ¿quién va a pagar eso? Me acuerdo, ¿eh? Seguro, a eso no se puede apuntar nadie, eso ¡buah! Es brutal, ¿no? Así que imagínate de qué época estamos hablando. Sí, sí, claro. Es que ha cambiado todo. O sea, ha sido, bueno, en este estamos hablando ya 2015, algo así. No, no, no. Mm. Finales 2013, principios 2014, que fue cuando hice este primer lanzamiento. Pues es que 10 años en este sector ha sido la absoluta locura, ¿no? Es como vivir 3 veces o algo así, que es una frase que decimos mucho los que estamos en este negocio, que 1 año, 2 años parece que ha sido ya toda una vida. Yo creo que no vamos a llegar a jubilarnos aquí porque esto no es sostenible. Bueno, entonces empezaste así y, bueno, creaste una comunidad muy grande de personas. ¿De qué número aproximadamente estamos hablando? Pues a ver, en los momentos más altos del blog, yo tenía de tráfico orgánico 200.000 visitas al mes, incluso un poquito más, y la lista de correo, pues 60.000, 70.000 personas. Eh, ¿Cuánto has dicho? 60.000 o 70.000 ¡Qué personas. locura! Pero sí, sí es cierto el tema de la comunidad que yo hice mucho hincapié desde el principio, porque uno de los motivos por los que yo empecé a vivir al máximo es porque después de descubrir a Tim Ferriss y de meterme en este mundo y tomar estas decisiones, como que me sentí un poco incomprendido o desamparado, ¿no? Como que recuerdo que hablaba con mis amigos de toda la vida, les contaba esto y me decía, ¿a qué te quieres ir a Tailandia? Si con lo bien que estoy yo en Cáceres, viviendo con mis padres, ¿no? Y como que me di cuenta de que mis valores habían cambiado y que necesitaba encontrar a gente que pensase como yo y que un poco que estuviese en mi misma línea, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿a qué gente me gustaría conocer, no? Y me venían a la mente nombres de bloggers a los que seguía y pensé, ¿cómo he descubierto a estas personas? Pues los he descubierto porque tenían un blog y en algún momento alguien me ha compartido un artículo, lo he descubierto en Facebook o tal. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a crear un blog para que ese blog sirva como un imán para atraer a otras personas que piensen como yo. Entonces voy a contar ahí cosas personales, de opiniones fuertes que yo tengo, de creencias, porque eso, cuando haya gente que la vea, automáticamente va a repeler a los que no piensan como yo y a los que piensan como yo son los que me van a escribir, pues eso, para invitarme a su casa. Y funcionó muy bien. Entonces, empecé a organizar quedadas en Madrid, en una cafetería con gente del blog. Hice luego un tour por España de un mes, como todos estos mensajes de gente que me invitaba a su casa y tal, pues le escribía y les decía, ahora voy a ir. Y hice un tour por toda Ahora España, cumple lo que me has dicho. tal cual, por toda España, haciendo quedadas en las distintas ciudades. Y luego hice eventos grandes en Madrid, el último que tuvo 250 personas. Y, y a día de hoy, como que esto funciona muy bien, y a día de hoy una gran parte de mi círculo social son gente que he conocido a través de Vivir al Máximo. Entonces, La verdad sí que es que funciona muy tiene que bien. ser toda una experiencia, ¿no? El crear una comunidad y luego,
decir, voy a conoceros a todos. Bueno, o hacer un tour por España a conocer a todos los que pueda y que son gente que además tiene esa sensación de conocerte de verdad a través de tu palabra escrita. O sea, de un blog, ¿no? Esa identificación que siempre lo tenemos como la gente que sale en la tele o la gente, ¿sabes?, del cine o lo que sea, y salvando las distancias, pero se puede generar. O sea, esa identificación con las personas y esa comunidad a través de textos escritos. Total, ¿no? Yo lo, lo he vivido. O sea, tiene que ser una gozada. Yo el año pasado estuve de ponente en un evento en Madrid y luego hubo, pues ya sabes, el típico networking y tal, con la gente que tenía las entradas VIP y tal. Y había gente que se me acercaba y que me decía que le gusta mucho lo que escribo. Gente que se quiso hacer fotos conmigo y yo decía, ¿perdona? Sí, sí, nos hacemos una foto. Y pones cara de como, sí, sí, claro, aquí no pasa nada, pero es como, así que, vamos, todo eso a nivel tan grande como lo cuentas tú, tiene que ser realmente curioso y satisfactorio. Sí, sí, sobre todo es muy satisfactorio eso, ¿no? De llega por ahí una persona que tú no has visto en tu vida y te dice, llevo leyéndote 3 años, me ha ayudado muchísimo porque estaba en un momento difícil de mi vida, entonces descubrí no sé qué post y desde entonces he hecho esto y esto y esto y muchas gracias, tal. Y dice, qué guay, ¿no? De que mi trabajo haya tenido ese impacto directo, ¿no? Este es una de las cosas que yo echaba de menos cuando trabajaba en Microsoft, que trabajaba en Windows, en la instalación de Windows. Entonces, sí que tenía un impacto muy grande en el mundo, ¿no? En el sentido de que, yo qué sé, si mejoraba la instalación, que fuese 5 segundos más rápida, pues estaba ahorrando 5 segundos a todo el mundo que instalase Windows, ¿no? A millones de personas. Pero es un impacto como poco importante y además como muy anónimo, ¿no? Porque el que instala Windows no sabe que yo existo y que he estado trabajando Exactamente. detrás de Nadie te va a de escribir a esa barrita de decirte, progreso. gracias Ángel por tu trabajo. Exacto. Y quería hacer algo que me permitiese tener eso, un impacto más directo y ver y verlo, ¿no? Como ver, hostia, esto de verdad, lo que estoy haciendo tiene sentido. Ujú, Y con el blog, pues pude conseguir eso y lo vi reflejado en esas personas que venían a las quedadas o que me escribían. ujú. Y todo esto en el tiempo fuiste creando otros infoproductos digitales que ibas vendiendo a tu comunidad y así podías, pues tenías tu trabajo, lo monetizabas y generabas tus ingresos, ¿no? Durante ¿cuántos años más o menos estuviste haciendo este tipo de cursos, infoproductos, etcétera? Pues los llevo haciendo desde 2013 hasta el día de hoy, que sigo Hasta el vendiendo día de hoy. infoproductos. Y sí, fue añadiendo más productos. Este del nicho perfecto, luego hice un rebranding y lo llamé Idea tu blog, ¿no? Que era, ya tenía un poquito más de sentido y le subí el precio a 147 euros. Luego saqué un ebook sobre el ayuno intermitente, que, a ver, esto desde el punto Ujú, de vista de negocio no fue muy inteligente de pronto meterme en el ujú, nicho de la nutrición, pero es que yo había descubierto el ayuno intermitente y un poco no se conocía todavía en España, ahora está súper de moda para mí me había resultado muy útil, ¿no? Entonces dije, tengo que crear algo en español sobre este tema. Entonces, esto ha vendido algunos miles de euros, pero ha sido más labor of love que otra cosa. Y luego mi programa estrella, que siempre ha sido Encuentra tu camino, que es pues para gente que está pensando en hacer un cambio profesional, pero no saben a qué otra cosa podrían dedicarse, pues un programa que les ayuda a descubrirlo, un poco a reconectar con sus prioridades y demás, y descubrir qué camino profesional podría encajarles y hacer la transición desde el trabajo que tengan en ese momento a ese nuevo camino profesional sin correr riesgos y sin poner en riesgo todo lo que has conseguido hasta ese momento, ¿no? Que es como el principal miedo de decir, vale, ahora total. estoy en un trabajo que no me llena, pero me paga las facturas y no quiero liarla, equivocarme y Y verme quedarme sin nada. sin nada, ¿no? Entonces, pues un programa que es paso a paso para hacer todo eso. Y luego, aparte, pues también he hecho bastante afiliación de otros programas online, ¿no? Como pues un poco vivir al máximo. Siempre una de las principales labores ha sido mostrarle a la gente qué otras opciones y oportunidades existían, ¿no? Yo siempre digo que la vida es una gran aventura llena de posibilidades, ¿no? Pues, pero muchas veces no sabemos cuáles son esas posibilidades. Como cuando yo estaba en Microsoft, que no sabía que todo este mundo de los negocios online existía, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando nos muestran que algo es posible, decimos, joder, esto es, claro, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, la labor de vivir al máximo
en gran parte ha sido esa, el mostrar a la gente las posibilidades que existen y eso encajaba muy bien con el recomendar otros cursos, ¿no? De decir, vale, mira, existe esta profesión que se llama copywriting, que está en auge, que esto siempre va a seguir existiendo porque al final es marketing directo, pues aquí tengo este curso de esta persona en la que yo confío, que yo he visto el curso, que sé que es bueno y al que puedas apuntarte, ¿no? Entonces, Ujú, como que había ahí una buena sinergia y por eso la afiliación como que ha encajado muy bien siempre en el negocio. ujú. Y, hace poco, estuvi bueno, digamos que tuviste un parón, o una desconexión, de tu negocio, y me parece muy importante, y además muy valiente, contarlo, porque parece, no sé si estarás de acuerdo conmigo, parece que en el emprendimiento digital es como todo fácil, sencillo y divertido, ¿no? Llegamos aquí, nos ponemos con nuestra cámara, creamos un producto, lo vendemos, ganamos un montón de pasta y todo el mundo nos adora, ¿no? Entonces, el hecho de que haya personas como tú, que digamos fue un pionero, lo petó en un momento y luego ha pasado una época que no ha sido tan dorada, el poder salir y decir: "Oye, esto ha sido así y no pasa nada", vamos, no se me ocurren muchas más personas, no me vienen a la cabeza, personas que hayan hecho lo mismo que tú y me parece, muy importante el poder contarlo. Quería preguntarte un poco, si nos puedes contar, pues, para toda la gente que nos está viendo, que de nuevo se cree que hemos caído aquí de pie y que todo es fácil, un poco qué es lo que ha pasado y cómo lo has vivido tú. Si tú lo has llamado parón, yo lo voy a llamar crisis, ¿no? Voy a ser todavía más directo. Pues mira, lo que pasó es, yo empecé el negocio en 2013 y durante 8 años, hasta 2021, el negocio no paró de crecer. Cada año como multiplicaba la facturación del año anterior. Con el paso del tiempo, pues fui creciendo, contraté a algunos empleados. En ese punto, 2021, pues eh, teníamos 3 empleados, que ha sido el punto en el que Vivir al Máximo ha tenido más gente contratada. Y todo muy bien, como digo, creciendo. El año 2020 con la explosión del COVID fue espectacular. Entonces planeé para hacer a principios de 2021 un lanzamiento de Encuentra tu camino, de este programa que te contaba, el más grande hasta la fecha. Invertí 100.000 euros en publicidad. Y hice ese lanzamiento y yo ya había hecho, era el quinto lanzamiento del producto que hacía, entonces yo ya tenía unas cifras de conversión esperada porque ya había hecho anuncios, entonces digo, más o menos el tráfico frío convierte a este porcentaje, el tráfico de la lista este, y más o menos había planeado esa inversión en base a esos cálculos. Pero ¿qué pasó? Que los resultados fueron mucho peores de lo esperado, sobre todo en tráfico frío, la conversión fue como un tercio de lo que había sido otras veces y todo fue mucho más bajo, ¿no? Entonces recuperé ese dinero de la inversión, pero por los pelos y un poco lo que salvó la papeleta fue la gente que tenía en la lista. Entonces, claro, yo inicialmente pensé de, a lo mejor he hecho mal el marketing o he hecho mal algo en el lanzamiento, pero empecé a preguntar a otros amigos del sector y a todos les había pasado lo mismo, ¿no? Parece que después de la explosión del COVID por el motivo que sea, que nunca lo sabremos, no sé si porque de pronto la gente estaba cansada de formaciones online o había mucha más competencia o por lo que sea, pero de pronto ese método que yo utilizaba para vender, que eran los lanzamientos o los webinars, había dejado de funcionar o estaba funcionando peor. Entonces, ¿qué pasó? Que igual que esto me afectó a mí, le afectó a otras personas de las que yo hacía afiliación y estas personas de pronto sus productos dejaron de ser rentables y dejaron de lanzar. Entonces, me vi un poco atacado por ambos frentes. Por un lado, los ingresos de mi producto caen y además ya tienes el riesgo de decir, vale, no sé si quiero volver a lanzar dentro de 3 meses porque mm, igual va peor y esto todavía es un desastre, ¿no? Y todos esos productos que yo recomendaba desaparecieron del mercado, ¿no? Entonces, como mis fuentes de ingresos, como que se vieron las dos afectadas. Y intenté, y me vi yo con el equipo más grande y por lo tanto con los gastos más estables que he tenido nunca. Entonces, intenté adaptarme, decir, bueno, pues voy a intentar poner el programa en Evergreen porque ya esto de los lanzamientos lo veo muy arriesgado y demás, pero lo que pasaba es que empezaba el trimestre, hacíamos los planes, eran cómo vamos a facturar lo suficiente para cubrir los gastos de la empresa antes de que termine el trimestre y lo conseguíamos,
pero era un poco como volver a la casilla de salida, ¿vale? Lo hemos conseguido, pero ahora este trimestre hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, claro, esa es una situación dura, ¿no? Porque cuando tienes Desgasta mucho. empleados, desgasta mucho, cuando tienes empleados, pues empiezas el mes con menos 10.000, menos 12.000 euros, con esa presión, y un poco me obligó a pensar en corto plazo. Y se me juntó también con el nacimiento de mi primer niño, que todos los que tengan niños pues saben lo que eso es, el caos y demás. Y llegó un punto en el que me vi en verano de 2022, en la misma situación de empezamos el trimestre, ¿qué hacemos? Y diciendo, mira, yo estoy cansado, yo este verano quiero descansar, quiero ir con mi hijo que va a ver el mar por primera vez, llevarlo a la piscina y quiero descansar. Pero claro, no puedo descansar porque como no haga nada, cuando llegue septiembre tengo un agujero de 30.000 euros en la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única salida? Pues la única salida es parar, ¿no? Para romper el bucle, ¿no? Y hablar con los empleados, decirle, mira, esta es la situación, voy a hacer un parón en la empresa y voy a tomarme unos meses de descanso porque con la cabeza como la tengo ahora, tampoco estoy en el punto de tomar buenas decisiones, ¿no? Y mi vida ha cambiado mucho y necesito un poco replantearme eh, qué papel quiero que juegue en mi vida el negocio ahora que mi vida ha cambiado tanto. Entonces hablé con ellos, lo entendieron perfectamente, además son gente muy buena que luego no han tenido problema en encontrar trabajo y paré, y me tomé ese parón, pues los primeros meses para descansar y luego un poco para decidir con calma, ya con unos costes muy bajos, pues qué es lo siguiente que quería hacer. Y sí, lo conté en el blog porque yo es que pienso que esto es una parte normal de un negocio, ¿no? Pues si lo vemos en las noticias, que llega Facebook y echa 10.000 personas y es normal, ¿no? Si las ventas caen, si hay una crisis o por lo que sea tomas malas decisiones que hacen que tus ingresos caigan, pues tienes que desescalar, no te queda más remedio, ¿no? Lo Y que yo creo que pasa, lo raro hubiese sido seguir como 10 años seguidos, todos los años multiplicando, ¿no? Sería un hacha de los negocios. Pues bueno, lo que hay acabas de momentos. decir es totalmente cierto. Lo que pasa que sí que hay como, no sé, como una pared de cristal, eh, porque eso que tú dices, sabemos, los que nos movemos en este sector, que le ha pasado a mucha gente, a muchos referentes. Sin embargo, la diferencia, desde mi punto de vista, digamos, es que todos lo sabemos, todo el mundo lo podemos comentar, oye, este, oye, el otro, entre nosotros, pero no salen a decir, oye, pues esto que es normal, que en una situación de mercado como está, o con un ciclo de vida del negocio de X años, todos sabemos que hay ciclos, etcétera, pues es lo normal y no pasa nada. Simplemente voy a replantearme a ver qué hago, cómo lo enfoco, no sé qué, pero parece que no, que todo tiene que ir bien y si no va bien, es un poco la callada por respuesta. Por eso te decía que creo que es de agradecer, aparte de ser valiente, pero también de agradecer desde el punto de la gente que está creando su negocio, de la gente que te ha seguido todos estos años, de la gente a la que tú has inspirado, el decir, bueno, es que no soy un superhéroe, es que, ¿sabes? Soy una persona de carne y hueso que vive en el mercado y estas cosas pasan y no pasa absolutamente nada. Hay que analizar y volver a salir como cada uno se plantee, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que es parte del juego de los negocios, ¿no? Pues habrá veces que las cosas vayan mejor, veces que las cosas vayan peor, tienes que adaptarte, pues con el tema del equipo, pues habrá momentos en los que toque escalar y momentos en los que toque desescalar y ya está. En mi caso, lo bueno es que había tomado buenas decisiones a nivel de gastos y de caja, entonces tenía una empresa muy, muy saneada, con dinero suficiente para estar 10 años solo mientras mantuviese los gastos bajos, entonces no fue como un drama, ¿no? Como una urgencia y bueno, pues pude tomarme ese tiempo para reflexionar y hacer las cosas con calma, sí. Y esta reflexión es lo que has hecho más recientemente y hace poco tiempo, pocos meses, ahora dirás tú cuántos exactamente, ya has decidido un poco cómo volver a primera línea, por decirlo así, con el negocio replanteado, ¿no? Hace más o menos cuánto tiempo. Sí, bueno, el volver a ser consistente con los contenidos me lo he marcado para este año. Acabo de empezar, que he retomado el podcast y además me he marcado una frecuencia muy baja de una nueva entrevista cada 2 semanas para asegurarme que soy Que lo consistente, vas a ¿no? Como que cumplir. quiero
comprometerme y cumplirlo, ¿no? Creo que eso es importante. Y era algo que durante estos meses pues había perdido porque hacía un poquito de estas cosas. Fue un poco más también de prueba para mí, de probar diferentes cosas, ver un poco qué es lo que me apetecía. Y una vez que ya tuve claro que lo que quería era retomar el podcast, porque es lo que me pedía el cuerpo y demás, pues dije, voy a hacerlo de manera consistente. Y ha sido este 2014 que me he comprometido. Ujú. ¿Y hay alguna planificación, alguna idea de negocio, algo que tengas en la cabeza y que quieras compartir un poco cuáles van a ser tus próximos pasos? O si has dicho, oye, voy a probar esto, o creo que tengo que ir por aquí, digamos, de cara a este 2024. Pues a ver, un poco la reflexión que hice después de esta crisis que he contado, en primer lugar, fue plantearme si quería seguir con el negocio o hacer otra cosa diferente, porque yo soy programador y sigo teniendo ahí el gusanillo de programar, entonces dije, pues quizá me apetece hacer algo relacionado con la programación o pues las tecnologías de blockchain o de inteligencia artificial, que yo las he estado explorando en mi tiempo libre y que me atraen mucho, pero al final llegué a la conclusión de que todavía más que eso me gustaba más la pregunta de cómo vivir bien, ¿no? Que es un poco la pregunta que yo he intentado responder siempre con vivir al máximo, ¿no? De cómo vivir la vida de la mejor manera posible y que vivir al máximo, pues que sí, a pesar de que había tenido que dar como un paso atrás en lo que viene siendo crecimiento, seguía teniendo una lista con 40.000 personas, un nombre de marca y demás, que no empezaba de cero, ¿no? Entonces dije, vale, vivir al máximo sigue siendo la mejor plataforma para seguir explorando esta pregunta, pero voy a adaptarla porque yo he cambiado, mi vida ha cambiado digamos, mi negocio no refleja la persona que soy ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé el negocio, pues eso, cuando yo era un jovenzuelo que lo que quería era generar ingresos pasivos, trabajar lo menos posible para dedicarme a salir de cachondeo y viajar y tal, ¿no? Por ejemplo, mi creencia respecto al trabajo ha cambiado mucho. Yo ya no busco trabajar lo menos posible. De hecho, creo que no es una buena idea. Creo que tiene mucho más sentido el buscar un trabajo que te llene, que te aporte y que sea compatible con tu vida. Que de hecho la potencie en vez de lastrarla, ¿no? Bueno, pues en ese sentido han cambiado muchas creencias. También ya con un niño y ahora un segundo que viene en abril, no puedo hacer lanzamientos de jugarte 100.000 euros a 3 clases en directo porque esa semana se pone mal o la noche anterior duermes mal, vas con 2 horas de sueño al webinar que dices cualquier tontería y se va todo al carajo. Entonces como que no es viable y fueron unos meses de replantear, de decir, vale, qué forma quiero que tenga el negocio para que encaje ahora en mi vida. Entonces, los principales cambios que decidí hacer fue, en primer lugar, simplificar, ¿no? Tratar de mantener el negocio pues, con pocos gastos y lo más simple posible, porque como tengo menos tiempo, pues ahora, por ejemplo, no puedo perder tiempo en meterme a arreglar plugins y cosas así, ¿no? Que a lo mejor antes sí hacía para ahorrar dinero, pero ahora es como, vale, contrato Kajabi y me olvido, ¿no? Pues un poco simplificar y tampoco quiero tener empleados como que se encargan de esas cosas, prefiero tener un equipo lo más pequeño posible para tener baja la presión. Y en segundo lugar, pues empezar a crear productos y contenidos más en la línea con ese Ángel que soy ahora, ¿no? Quizá dirigirme más a un público más maduro, más viejuno como yo, ¿no? Que ya está bien en su vida, ya tiene una cierta estabilidad económica, tiene una cierta estabilidad emocional, pero como que quiere más, quiere seguir mejorando, quiere construir esa vida a su medida, porque hay partes de su vida que todavía no le convencen, y ahí es donde yo creo que puedo aportar más, ¿no? Como que no quiero trabajar, yo qué sé, con alguien que esté en una situación laboral súper mala, con deudas, con no sé qué. Obvio, quiero que esa persona mejore, pero no creo que es donde quiero trabajar yo ahora y donde más puedo ayudar, ¿no? Entonces, creé el año pasado el primer producto un poco más en esta línea, que es un producto totalmente diferente a los que había creado hasta ese momento, que se llama Mi Sistema Operativo, que es un producto en el que he condensado como los 25 modelos mentales que yo utilizo para entender el mundo y tomar decisiones, porque creo que se me da bien el tomar decisiones. Entonces, como si hubiese volcado, yo digo, el código fuente de mi cerebro en un producto, ¿no? Y es un producto un poco diferente, porque no es el típico curso de paso A, paso B, sino que es una colección de modelos mentales, pero que ha funcionado muy bien y que ya va un poco en esa línea que te acabo de comentar. Y para este 2024, además de relanzar el podcast, estoy
pensando en relanzar Encuentra tu camino, porque ese sí que es un curso que sigue siendo relevante, pero quiero actualizar la oferta, darle una vuelta al copy para dirigirlo más a este perfil de personas, etcétera. Entonces estoy trabajando en eso para hacer un relanzamiento y también simplificar las cosas, ¿no? Porque era un producto que antes hacía con lanzamientos, que entraban 150 personas a la vez, con un equipo de 10 tutores, una persona coordinándolo. Entonces, ahora necesito algo más sencillo, entonces estoy adaptando también ese programa. Y básicamente, esos son mis objetivos hasta que nazca el niño y luego ya sobrevivir. Bien, está bien eso de sobrevivir durante un tiempo. ¿Y cómo te ves tú en cuanto a alegría, energía de coger lo que creaste hace una serie de años y decir, voy a meterme con esto otra vez y voy a hacerlo conforme al Ángel de ahora? Muy bien, estoy disfrutando mucho de estos últimos meses, ¿no? Para mí el quitarme esa presión de tener unos gastos altos, para mí ha sido muy liberador y de poder ya no tener que pensar en el corto plazo y de hacer cosas obligado porque hay que hacerlo para facturar, sino de poder decir, vale, puedo estar 4 meses o 5 meses que estuve creando mi sistema operativo y no pasa nada, ¿no? Porque aunque estos meses, digamos, tenga pérdidas, van a ser pequeñas y luego cuando haga el lanzamiento sé que lo voy a recuperar y no estoy presionado, estoy tranquilo y estoy disfrutando. Entonces, ahora estoy en un buen momento. Yo me levanto todas las mañanas con muchas ganas de trabajar y de hacer lo que hago. Y el podcast me encanta. A mí grabar las entrevistas del podcast, escuchar las historias de la gente, que yo siempre he sido muy curioso, me fascina. Así es que sí, yo creo que ahora estoy en un buen momento. Pues yo creo que tiene que ser muy, como muy ilusionante, ¿no? Porque también te verás reflejado cuando entres a ver todos esos contenidos, cómo eras ese momento, te traerá tus recuerdos, tus historias y dirás, bueno, pero ahora soy capaz de mejorarlo y trasladarlo a este momento con la situación de mercado actual y cómo soy yo ahora. Yo creo que tiene que ser un proceso bonito, ilusionante de hacer. Quería preguntarte, con todo este tiempo que llevas, Em, ¿cómo ves la situación de mercado ahora mismo? Porque hubo un boom, tú mismo lo has dicho, en la pandemia, somos todos muy conscientes de que hay, bueno, los que ya llevabais años en el mercado, digamos que lo petasteis, que hicisteis grandes facturaciones o por lo menos muy interesantes, y el gran cambio se da desde 2020, pues digamos a 2022-23, bueno, y en lo que estamos, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que ha cambiado más o cómo ves tú la situación actual? A ver, está claro que el mercado desde esa época que decíamos que estaban solo Frank y Laura, pues ha cambiado y ha evolucionado un montón, ¿no? Y no solo han evolucionado, yo creo, los actores, los emprendedores, que ahora obviamente hay muchísimos más, ya no solo se vende marketing, como al principio ya se vende de todo, ¿no? Que yo creo que eso fue clave de las agencias de lanzamiento que empezaron a coger a un tío que sabe inglés, pero no sabe marketing y voy a lanzar tu producto, ¿no? Entonces ahí como que se expandió a todos los nichos y esto ha evolucionado, pero también creo que ha evolucionado el público, ¿no? Ya el público ya está mucho más expuesto a todo lo que son productos digitales, ya han ido a muchos webinars, ya han hecho muchos lanzamientos, saben lo que hay y está un poco más, muchos yo creo que en su momento pues fueron estafados por cursos que hacían promesas irrealistas y un poco la gente está ya es más cuidadosa, ¿no? Como que se fían menos quizá de lo que se fiaban antes, que enseguida antes le prometía cualquier cosa, comprabas el curso y ahora ya no, ¿no? Ahora ya quieren ver, oye, ¿quién es esta persona? ¿Realmente es cierto lo que dice? Investigan un poco más, lo cual está muy bien, pero obviamente esto tiene la consecuencia de que ahora está más difícil entrar que cuando yo empecé, ¿no? Yo creo que cuando yo empecé, tú podías empezar sin inversión, con un blog de WordPress, que era el dominio y el hosting, 50 euros, y con eso montar algo guay. Yo empecé así, sin ninguna herramienta ni nada, ¿no? Ahora yo creo que esto, bueno, incluso con Publi ponías unas campañas malísimas, el lead 10 céntimos, como cosas que ahora son impensables, ¿no? Ahora ya no es tan fácil, Google no funciona tan bien, hay mucha más competencia, digamos que el nivel es más alto, entonces tienes que hacer las cosas mejor. Y en ciertos campos, además, necesitas una inversión grande, ¿no? Y por ejemplo, un podcast. Hoy en día yo creo que para competir con un podcast tienes que hacer vídeo, luego tienes que sacar
fragmentos, tienes que sacar shorts, eso ya implica pues que necesitas contratar una serie de herramientas, que necesitas dedicar tiempo, tener una persona que te haga esa edición, que si el micro profesional, la cámara profesional, y eso solo para un poco poder estar al nivel. Luego ya tendrás que hacer buenas entrevistas, traer buena gente y demás, ¿no? Entonces, claro, es más difícil competir. Pero por otro lado, la parte buena, yo creo que la gente está más acostumbrada a comprar online y demás. Y también creo que hay mucha más formación y muchas más herramientas, ¿no? Para hacerlo todo más fácil que cuando empecé. Entonces, no sé, yo lo veo como una evolución normal del mercado, que quizá por el COVID fue un poco brusca, ¿no? Un poco explosión y luego corrección, que es un poco lo que me pilló a mí, pero que si no, yo creo que también hubiese ocurrido a otro ritmo, pero también no hubiese ocurrido. Sí, ese me pareció un buen análisis y has dicho algo muy interesante porque tú sabes que para emprender de forma digital la barrera de entrada es muy pequeña porque las inversiones, bueno, son muy pequeñas realmente. Todos podemos tener eso, internet y una cámara más o menos profesional, pero soltar nuestro mensaje al mundo a quien nos escuche, ¿no? Sin embargo, es cierto que como hay mucha más competencia y el mercado está sofisticado y el consumidor está mucho más aprendido, hay que hacer las cosas mejor. Y eso contrasta mucho con lo que creen los emprendedores. Yo formo emprendedores y todo el mundo cree que cualquiera puede hacerlo y yo siempre digo que es muy importante invertir en tu propio negocio, que es en ti, en tu conocimiento, en cómo hacer las cosas mejor, sino a la primera de forma más rápida, en invertir en tener una persona que te edite los vídeos o en lo que tú decidas que vas a, la forma que tú vas a comunicar tu negocio, no hacerlo todo tú, no ser tu propio autoempleado, porque las cosas pues han cambiado y han evolucionado. Pero la gente cree que se lo puede hacer todo ella como si fuera a funcionar como hace 5 o 10 años. Y para mí es un gran error que creo que lleva a la selección natural de los emprendedores que van a quedarse y los que no van a conseguir quedarse. No sé qué opinas tú de este tema. A ver, yo tengo una opinión un poco diferente, ¿no? Porque yo he visto que en los últimos años nos han vendido un poco la narrativa de que ser autoempleado es como de losers y lo que hay que hacer es ser empresario, ¿no? Y tenerlo todo delegado y demás. Pero yo creo que hay gente que no está hecha para ser empresario. Yo, por ejemplo, no estoy hecho para ser empresario. Para No, tener no, una... a ver, ojo, perdona que te diga, Sí, yo no sí. hablo de ser empresario. Yo lo que digo, yo no, yo soy, a ver, una autónoma exactamente igual que tú, pero sí que creo que hay cosas en las que yo no soy fuerte, pongamos a hacer una web, ¿no? O gestionar mi podcast, y entonces me va a llevar mucho tiempo que me va a quitar, pues, de hacer lo que a mí me da dinero. Entonces, no es tener gente contratada, sino contar con colaboradores, de decir, oye, esto a mí, y pues eso, me va a restar tiempo de monetizar de otra forma, hazlo tú. No hablo de todo, sino de determinadas acciones para que te permitan crecer y hacerlas, por un lado, hacer las cosas de más calidad y por el otro lado, crecer porque eres tú el que monetiza tu propio negocio. Ya no hablo de ser CEO, super CEO, que se lleva mucho, emprendedor. No, quería matizarte eso porque no es un poco el discurso que quería transmitir. Vale, vale, entiendo. Sí, a ver, está un poco conectado con lo que hemos hablado, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas mejor, pues de manera natural, salvo excepciones, va a ser muy difícil que puedas hacerlo tú todo y todo al nivel requerido hoy en día. Entonces, no te queda más remedio que pues contratar a gente que te pueda ayudar con ciertas partes del negocio. Como digo, depende mucho del modelo que elijas, ¿no? Si tienes un podcast, como que creo que hay más trabajo de edición que si, por ejemplo, tienes un modelo de email diario, que yo veo que es como quizá el único que hoy en día puede hacer una persona sola, Ujú. sin colaboradores, ¿no? Porque al final es escribir, que no necesitas como un gran equipo.
a lo mejor de leads, pues puedes traer gente por las redes sociales, que significa escribir en Twitter, además de escribir en tu newsletter, y con eso y crear productos, como que yo conozco gente que le va muy bien haciendo solo eso. Entonces, quizá esa sería la única excepción y aún así, muchas de estas personas tienen como un asistente o un project manager que le ayude más con temas administrativos y demás, ¿no? Que eso siempre está bien. Pero sí, si quieres montar otras cosas grandes, lanzamientos y demás, ahora mismo tú solo veo complicado el competir. Por eso, para a la hora de decir, bueno, no voy a quedarme solo dando servicios toda la vida, sino que quiero hacer otras cosas o trabajar mi marca personal para luego poder crear un infoproducto bien hecho, o sea, no en plan basurillas. Por eso creo que la selección un poco natural va a ser un poco las decisiones que, claro, ahora hay tantos y tantos y tantos que todo el mercado no puede sostener a todos y yo creo que esa va a ser un poco, en mi opinión, lo mismo estoy equivocada, va a ser un poco tú te quedas o tú no te quedas a medio largo plazo. Quería preguntarte, Ángel, y ya para cerrar, si tuvieras que empezar hoy, ¿qué decisiones tomarías o no tomarías? Un par de ellas o tres, no hace falta más. Vale, pues la primera es que no empezaría un blog como principal canal de captación como hice cuando yo empecé en su momento, ¿no? Yo creo que hoy en día pues el SEO está un poco de capa caída, ¿no? Que cada vez Google ocupa más de los resultados de arriba, cada vez hay más competencia. Ahora con la inteligencia artificial veremos a ver qué pasa. Y cada vez tarda más en posicionar las cosas, entonces no es el camino, ¿no? Como cuando yo empecé, que yo escribía artículos y sin hacer nada algunos me traían tráficos, eso por lo que he visto eh, cada vez está más complicado. Entonces creo que para captar una audiencia tiene más sentido especializarte en una red social, no en todas, sino elegir esa que a ti se te dé bien, pues Twitter, todas pueden funcionar, pero como que tienes que entender cómo funcionan y darle caña a esa red. Tirar de publicidad, si tienes algo de dinero para invertir, también puede ser una buena idea. O YouTube. YouTube hoy en día lo veo como los blogs de cuando yo empecé. Esa es mi Ujú. impresión desde fuera. Pero Sí, yo creo que la clave aquí es elegir algo en lo que pueda ser consistente, ¿no? Creo que una de las claves del éxito en un negocio es la consistencia. Todas las personas a las que le va bien hacen algo de manera consistente, o todos los días o todas las semanas, pero de manera regular. Entonces tienes que elegir un canal en el que tú sepas que vas a ser consistente. No el que mejor funcione, el que más de moda, sino el que pueda ser más consistente. Luego, otra cosa que haría diferente a como lo hice en su momento sería el tener algo que vender desde el primer día y no esperar un año a tener una audiencia de 2.000 suscriptores para empezar a vender. Si lo tienes del primer día, mejor. Y empezar, pues no con un infoproducto de 17 euros, como es mi caso, porque así es muy difícil ganarse la vida, tienes que tener mucha gente, sino empezar un poco como empezó Tesla, ¿no? Como con algo, lo máximo, ¿no? Lo más premium que puedas. Por ejemplo, que ayer entrevistado a Miguel Vázquez, él empezó con una mentoría de 5.000 euros, ¿no? Entonces, sí va a requerir más tiempo por tu parte, pero te va a dejar unos márgenes suficientes como para sobrevivir esos primeros meses hasta que puedas ir construyendo una audiencia y demás que luego te permita dar el paso a los infoproductos. Entonces, sería un poco esas como las tres patas que tendría en cuenta. me parece muy interesante y me tranquiliza porque yo siempre digo que yo he hecho mi escalera de productos mal, porque yo empecé con una membresía, salté a ticket alto y ahora hace muy poquito he lanzado mi primer infoproducto barato, entonces todo mal, pero visto desde esta perspectiva y es cierto que Miguel lo hizo así, ya me quedo más tranquila. No, No, pero esto cada uno lo hacemos, improvisamos y al final te puede ir bien por todos los caminos, ¿no? Pero sí, bueno, a lo sí. mejor siempre se puede hacer más fácil si lo haces de una manera o de otra. Pero luego esto es un poco random y las cosas van fluyendo, ¿no? Yo creo que esto es una parte de los negocios que hay que entender, que no hay un camino definido, no hay unos pasos claros y que es mucho más experimentación y mucho prueba y error, porque hay tantos factores que no dependen de nosotros y que están continuamente cambiando que es muy difícil predecir de antemano si algo es lo mejor o es lo que va a funcionar y demás. Entonces, lo que suele ser más inteligente es hacer como una versión pequeña, probarlo y comprobarlo. Por eso es lo que te va a decir si funciona o no, en vez de tú hacer las predicciones.
Pues sí, me parece muy interesante estos últimos consejos que has dado para la gente que esté en ese momento de plantearse por dónde empezar o de reestructurar un poco también su negocio, porque estamos siempre reestructurando y esto es así. O sea, no nos quedamos tranquilos con nada de lo que hacemos y hay que estar, no sé si es reinventándose, pero sí reajustando. Adaptándose continuamente, sí. Eso es Exactamente, parte del juego. es parte del juego. Así que, bueno, Ángel, pues muchas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, por tu sinceridad. Y desde luego yo te sigo desde ese día y te vuelvo a seguir ahora y te deseo todo lo mejor y además estoy segura de que 2024 va a ser el año del relanzamiento. Así que, bueno, muchas gracias por estar por aquí. Nada, gracias a ti por invitarme y por tus buenos deseos y nada, un placer. Pues seguimos hablando. Estamos en Chao. contacto. Chao, chao.